Conteo del Omer. Iniciamos el día 25 para esta enseñanza a los llamados y santificados en Dios el Padre y guardados en Yeshua. Misericordia y paz y amor les sean multiplicadas. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Debemos de entender que lo que se siembra se cosecha. Debemos de entender que Él pagará buenos y a malos y que las acciones permanecen para siempre. Así que este día 25 del Omer, veamos el recuadro. Nos señala Netzach. Vamos a aplicar lo que significa siempre. Netzach es siempre, perpetuamente, ampliamente, eminencia, duradero, eternidad, perpetuidad. Porque tus obras permanecen y se pagará lo bueno o lo malo. Vamos a caminar por la carta de Juan para aplicar esa Netzach en este día 25 del Omer. Y vamos a iniciar en el capítulo 4 desde el versículo 1. Juan 14:1. Adelante. Dice así la escritura para entender lo que refiere a Netzach. Dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. Se refiere a no te espantes. No los dejo solos. Solo es un tiempo. Y Él va a regresar. Y la palabra creer viene de la palabra, siguiente, 4100, pisteu, del griego. ¿Sí? Que nos dice ahí, nos muestra la imagen, cree, creído, creyeron, para creer, confiar. Palabra, Yeshua nos está pidiendo que también confiemos en Él. La palabra creer es fundamental para este texto. La confianza. Yeshua les habla de un Netzach, de una morada eterna. Miremos, Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo te lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Recordemos, esta es la tercera etapa de la salvación, como lo hemos visto. Esta es la tierra prometida, el Netzach. Recordemos el orden. 1 es salir de la esclavitud. 2, caminar en el desierto, que es la prueba de tu fidelidad, de tu fe. Y 3 es la tierra prometida, la morada eterna, el Netzach. ¿Y cómo se obtiene ese Netzach? Aquí en el versículo siguiente, en el 3, nos dice: y si me fuera y te preparé el lugar, vendré otra vez y te tomaré conmigo, para que donde yo estoy ustedes también estén. ¿Cómo se va a obtener eso? Porque Él nos está diciendo, también nos lo menciona anteriormente, en el capítulo 12, versículo 26, si alguno me sirve, dice que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Si se dan cuenta, me sirve, está subrayado, y que me sigan. Que me sigan. Entonces, es la actitud y las obras. Siguiente, vamos al versículo 4, Y sabéis a dónde voy, y saben el camino. Lo saben. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Yeshua le dice: porque yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Debemos de entender que la palabra camino viene de la palabra de tu vida, de tu caminar, de tu vivir. ¿Sí? Debemos de vivir porque la obediencia es a Yeshua. En eso obedecemos al Padre, imitando a Yeshua, hacemos la voluntad del Padre. ¿Sí? Ese es el camino. La verdad es donde tiene otra connotación, tiene otro adjetivo, algo muy importante que hoy vamos a entender. Dice, debemos de entender que la verdad es que Él es el Hijo de Dios. Esa verdad divina revelada al hombre. Yeshua es la Torah viviente, la Torah encarnada. Y aquí el texto nos lo va a referir porque vamos a entrar al Strong, que nos dice la palabra verdad. Es aletheia, del griego. Aletheia, verdad, verdadera, verdaderamente. Y quise agregar un poquito más del Strong, un poquito más abajo, y fíjense bien lo que nos refleja. Que esa verdad es consecuencia, no es como muchos la interpretan la frase. Ahí lo van leyendo y dice negrita: la verdadera naturaleza de Dios.
Es la verdadera naturaleza de Dios. ¿Sí? Dice, después del paréntesis, dice, verdad, es decir, la encarnación de lo que los judíos buscaban en la ley mosaica. No que la ley mosaica sea mala, sino que lo buscaban como está referido, dicho por Moisés, que era tal cual. Y nos llevan a Romanos 2.20. Este es un estudio exhaustivo del Strong, que nos enseña Romanos 2.20, que nos dice, enseñador de los que no saben, maestro de los niños. Está exhortando Pablo a los romanos, diciéndoles que ustedes que son hebreos, tienen esa verdad de la ley. Dice que tienen la forma de la ciencia, o sea, saben la ciencia, dice, y de la verdad en la ley. La verdad está en la ley. Entonces por eso Yeshua es la Torah viviente, porque nos está revelando la encarnación. Ahora, dice Yeshua que Él es la verdad, y si la verdad es la ley, porque la palabra, ¿sí? Que Juan nos está, siguiente imagen, la palabra que Juan nos está revelando en Juan 1.1, ¿sí? Que desde el principio Él te lo está enseñando, es la misma carta, estamos caminando en Juan 14, pero vamos a regresarnos desde el capítulo 1, versículo 1, y nos dice así, ¿sí? Nos usa la palabra que Él era el logos, Él era el verbo. Desde el principio en su carta nos lo está enseñando. Él es el logos. Y si tú te metes a la palabra logos, que aquí estás viendo en tu pantalla, dice verbo, una palabra, Él es la palabra, Él es la Torah, Él es la instrucción, ¿sí? Como la encarnación de una idea. ¿Ahora entienden? La Torah encarnada, la Torah viviente, ¿sí? Esa es la ley. Yeshua es esa verdad, esa Torah viviente. Pues ya vimos camino, ya vimos verdad, es Yeshua, la Torah, la instrucción, y luego ahora vamos a ver, ¿sí? La salvación, camino, verdad y vida. ¿Por qué? Porque la vida es la salvación, la eternidad. De la palabra vida, Zoe, siguiente. Vida, días, vive. ¿Ok? Y más exhaustivo, la ayuda de este Strong, de la palabra Zoe, vida física, está en amarillo, y espiritual, vida física y espiritual. Toda la vida en todo el universo se deriva, es decir, siempre proviene y es sostenida por la vida autoexistente de Dios. Él nos sostiene. El Señor comparte íntimamente su don, ¿sí? De la vida con las personas, creando a cada una a su imagen, lo que le da la capacidad de conocer su vida eterna. ¿Sí? Es vida física y espiritual. Comparte su don, así es como el Padre compartió su don con su Hijo. ¿Sí? Él nos dota de su don para hacer obras, para crear la imagen de su Hijo en nosotros. Él obedece a su Padre, crea la imagen de su Padre en él. Y nosotros debemos obedecer al Hijo para crear la imagen del Hijo en nosotros. Y entonces creamos la imagen del Padre en nosotros. ¿Cierto? Es esa la manera en que Yeshua reflejó al Padre y le dio la capacidad de su eternidad, de su Netzach, al Hijo. Así nosotros mismos vamos a reflejar al Hijo por medio de sus obras y obtendremos la Netzach. Versículo 7 de capítulo 14 de Juan. Dice, si me conocieren, también a mi Padre conocerán, y desde ahora lo conocerán y le han visto. Felipe le dice, espérame, muéstranos al Padre y nos basta. Yeshua le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. Porque el que no dice que él sea el Padre, está diciendo, porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Eso es un enredadero y de esto se crean doctrinas. Fíjense el versículo 10. ¿No crees que yo soy en mi Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les estoy hablando, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esto es no es una mala traducción, bueno, es una mala traducción que que nos confunde, porque de esto han sacado doctrinas. Y realmente no es que esté mal, pero están haciendo una lectura literal, así se llama, una lectura literal, ¿sí? De allí están sacando doctrinas falsas. Como lo hemos visto ayer en el número 24, nos habla, ¿sí? Judas, de las falsas doctrinas. Vamos a ver en el Strong, ¿sí? Estas letras que están en rojo, que ustedes las tienen en rojo, que dicen mí, mora en mí, ¿sí?
sin hacer solamente la lectura literal, hace falta la aplicación de una exégesis, es decir, para entender el significado de las palabras en el griego. Eso es lo que nos ayuda a hacer el Strong. Vamos a la siguiente imagen y vamos a ver de la palabra mi, que le estoy señalando con una flecha, y está ahí encerrado en un circulito que dice de la palabra emoi 1698 del griego, conmigo. Y sí te puedes poner mi, pero el contexto que nosotros podemos entender en nuestros tiempos que es conmigo. Yo, mina, mi. Si nosotros ponemos eso en la gramática, rompemos con la gramática. Está en yo. Yo, mi, contigo. O sea, no somos... Tenemos el conocimiento de lo que estamos hablando. Entonces dice así, el Padre es conmigo las obras. O sea, conmigo, Él está conmigo. Es decir, vamos, la siguiente imagen, por favor. ¿Por qué? Porque nos está tomando dos partes que se ocupan esas palabras, que dice la primera en rojo, y el Padre en mí. Entonces, si nosotros ponemos, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre conmigo? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que está conmigo, Él hace las obras. Esa sería la palabra correcta. Por eso estoy usando la siguiente imagen, que nos dice el Padre que está, si vamos, puse una flecha de arriba hacia abajo, conmigo. Ahí está subrayado, conmigo. Él hace las obras. Él es el que está haciendo las obras. ¿Sí? ¿Queda claro? No está diciendo conmigo. De allí sacan falsas doctrinas. ¿Ves? Está diciendo que Él es el Padre. No. Si tú pones, porque la traducción está diciendo mí, en mí, y es conmigo. Es la traducción. Puedes usar esas dos palabras, pero si tú dices, ok, en mí, está diciendo, está en mí, es una forma en que Él obra en mí. Y eso es correcto. Pero si no tenemos el conmigo, ya de ahí sacan su doctrina de que es el Padre, Él es el mismo el Padre. Y como Él es Dios, pues puede hacer lo que Él le venga en gana. Él puede estar allá, puede estar acá. O sea, no nos está diciendo eso. Estamos sacando de contexto el texto. Así que, versículo siguiente. Ahora sí, creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí, es decir, conmigo. De otra manera, creed por las mismas obras. De cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, ¿por qué mayores? Son dos maneras en que las podemos ver. Número uno, Yeshua era solamente para el pueblo israelita, y nosotros podemos hablar y llegar a más gente, eso sería, y mostrar las obras. Dos, que tenemos a Yeshua como un intercesor, y eso pueden ser obras mayores porque nos está ayudando para interceder ante el Padre y sean obras mayores. ¿Sí? Ahora, para obtener para obtener las moradas eternas, ese Netzach, es por medio de esas obras que Yeshua también hizo, ¿cierto? Eso nos va a llevar a la morada eterna, a los que hicieron esas obras, para reflejar a Yeshua. Ese contexto de que por las obras cree en mí, que yo reflejo al Padre porque estoy haciendo sus obras. Es el comportamiento de lo que el Padre quiere que yo refleje a ustedes, así nosotros debemos de hacer para llegar a esa morada eterna. Versículo 3. Ahora viene, fíjense bien este contexto. Y todo lo que le pidas al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿A qué nos está refiriendo? Refiere a que tú pidas lo necesario, no lujos. Ejemplo, si yo trabajo para ti, ¿te parece mucho que yo te pida agua? ¿Te parece mucho que te pida de comer? ¿Te parece mucho que te pida un sueldo? Obviamente no. ¿Tú crees que la palabra en la ley que citamos en la carta a los Corintios capítulo 9, ¿tú crees que no pondrás bozal al buey que trilla lo inventó Moisés? ¿O el que lo dijo a Moisés sabe de las necesidades antes de que se las pidas? A eso refiere. Que bajo el orden de que tú estás obedeciendo, tú le pides porque estás obedeciendo y estás reflejando sus obras, no te hará falta el sustento. No te va a hacer falta absolutamente nada. 14 y 15. Si algo pidieres a mi Padre, yo lo haré. ¿Se dan cuenta?
Porque si me amas, guarda mis mandamientos. Esa es la condición. ¿Por qué se tienen que guardar sus mandamientos? Porque Yeshua es la Torah viviente. Yeshua es la instrucción viviente. Bueno, eso si le amas, ¿verdad? Si no, pues no obedezcas. En este 25 del Omer usemos las obras como el maestro, para reflejar al Mesías, porque el Mesías reflejó al Padre, y eso nos lleva al Netzach, a ese Netzach de este mismo día, del 25, a la morada eterna. ¿Sí? Este es un estudio que acabo de compartirles de las palabras del Mesías, para que comprendamos qué debemos de hacer, y qué debemos de hacer obras. Pero dentro de este mensaje hay una intención doble. Bueno, es decir, un doble mensaje. Uno es que obremos como Él obró, que Él es el camino, es esa verdad y es esa vida para llegar a las moradas eternas. Y el otro es el por qué se está yendo. Si sabemos, Él es el novio de la iglesia, ¿cierto? Desde el profeta Isaías nos refleja, siguiente imagen. Desde el 61:10 nos dice: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, obras. Me ha envuelto en manto de sedecá, de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. ¿Sí? Ahora vamos a entender el porqué de la novia se adorna con sus joyas. ¿Sí? Ahora entenderemos Mateo 25, el porqué es semejante, porque porque nos está refiriendo a vírgenes que esperan a su novio. Siguiente imagen, Mateo 25 del 1 al 12 nos enseña: entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. ¿De cuáles eres? Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Y entenderemos por qué estas palabras del Mesías. Mateo capítulo 9 versículo 14 al 15, siguiente. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Yeshua les contesta: ¿acaso acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero van a venir días cuando el novio les va a ser quitado, y entonces ayunarán. Ahora vamos a entender por qué les va a ser quitado. Empecemos a descubrir las palabras de Yeshua. Son 2 etapas, ¿sí?, de una boda. Voy a hablarles cómo es una boda, ¿sí?, en los tiempos de Yeshua. Primera etapa se llama desposorio. Cuando los jóvenes están aptos para el matrimonio. El desposorio es la consagración o ceremonia, ¿sí?, es decir, la fiesta del compromiso. Se firma con un contrato, siguiente, de compromiso. Allí se consagran el uno al otro. Ese contrato se llama ketubá, acuerdo prenupcial. Así como lo vemos en la imagen. Después de esto, empiezan los preparativos para esa boda. Los preparativos duran máximo 1 año entre el desposorio y la boda, mientras la esposa se prepara para la fiesta de la boda, con todo lo necesario. Siguiente imagen. Ahora, ¿entiendes por qué debemos prepararnos? ¿Una novia sucia o una novia limpia? Y ahora vamos a entender lo que dice Juan 14:2. Ahora sí te va a quedar más claro. Siguiente. El esposo se va a preparar morada, ¿sí?, es decir, en la casa o en el terreno o en la propiedad de su padre. Ahora sabemos por qué dice, según la costumbre de hebrea en los tiempos de Yeshua, eso es lo que hacen. El esposo prepara morada en el terreno o en la casa de su padre, en la propiedad de su padre. Por eso dice eso. Dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera te lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para ustedes. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Mientras tanto, el padre le está enviando regalos, es decir, dones, a la esposa de su hijo. En ese transcurso de los preparativos, le envía dones, regalos a la esposa de su hijo. Ahora entendemos Efesios 2:10.
porque somos hechura suya, criados en el Mesías para buenas obras, las cuales Dios prepara para que anduviéramos en ellas. Ahí están algunas de esos dones, de esos regalos que el Padre nos da, ¿sí? El Padre nos prepara y nos da ¿para qué? Para que nos adornemos, para que estemos listos para la boda. El día de la boda exactamente no se sabe, no se sabía. Solo el padre del novio es el que sabía. Y es cuando el padre considera, hasta que él considera que está lista la casa. Entonces, pero la esposa ya debe de estar lista y preparada para ese gran momento. Entonces el padre envía al hijo por su esposa. ¿Ahora entienden todo? Por lo regular en la noche, que el hijo iba por la esposa acompañado de sus amigos varones, ¿sí? Creando un desfile de antorchas en las calles. ¿Ahora entiendes por qué tenían que tener lista la lámpara? Porque era de noche, no había luz, no había alumbrado público. Entonces a eso refiere ese desfile de antorchas entre las calles, ¿sí? Y la llegada del novio, ¿sí? Es repentina y anunciada por mensajeros. Ahora entienden Mateo 25:6, que nos dice: y a la medianoche fue oído un clamor, y aquí el esposo viene, salid a recibirle. ¿A qué horas? En la noche. Siguiente imagen. Allí podemos ver en la imagen las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes insensatas. Las que se prepararon con los dones de su padre, con los regalos, con los adornos para presentarse aprobados y como una novia limpia, y las que no obedecieron se van a quedar afuera. Así que, pero también se tocaba la trompeta, es decir, el shofar, y la esposa debía de estar lista. ¿Ya recuerdan Yom Teruah, la fiesta de las trompetas? Recuerden que se ha cumplido solamente 4. Pesach, panes sin levadura, Bikurim, que es primicias, y Pentecostés. Estamos caminando para llegar al recibir la Torah en el Omer, ¿sí? Y después cuando regresa, viene al sonido de la trompeta, Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, ¿sí? De modo que el novio la tomaba y la lleva a su casa de su padre cargando. Aquí empieza la segunda etapa, que se llama elevaciones en una boda. Ahora entiendes el sonar del shofar, la fiesta de las trompetas, y ahora entiendes la carta a los tesalonicenses, que con trompeta de Dios, que seremos elevados, elevación, segunda etapa, para recibir al Mesías. Entonces, la introducirá en sus aposentos y tenían una cena íntima. Después de la cena, ¿sí?, se consuma el matrimonio, lo que es la noche de bodas, ¿sí? Por eso es que la unidad, la intimidad es muy importante, pues es la consumación del matrimonio. Así que cuando tú te unes sin un compromiso, tú te unes sin reglas, sin la tecubá, sin ese prenupcial, ¿sí?, sin responsabilidades, eso es un libertinaje fuera del orden de Dios. Repito, libertinaje, no libertad. Sin reglas es libertinaje. Sin compromiso es libertinaje. Así que no nos podemos quejar, decir, pues es que dormiste con él, o sea, ya te casaste, pero ahora él te desprecia, porque no hay algo que hayan hecho un compromiso. Eso no es de varones, eso no es de hombres, eso no es de una buena persona. ¿Ahora entiendes? Pues tú mismo rompes las reglas. Siguiente. Después de la consumación del matrimonio, salían a la fiesta con los invitados. Ahora entendemos el porqué de las palabras de Yeshua y su comportamiento. ¿Para qué son las obras y para qué obedecer los preceptos? ¿Y para qué sirve ese aceite en las lámparas? Todo ahora toma un sentido. Bien, oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu ben mitzvotav, betzivano al sefirat haomer. Bendito eres, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas por medio de tus preceptos
y nos ordenaste todo lo referente al conteo, al cómputo del Omer. 3 semanas y 4 días del Omer, es decir, día 25 del Omer. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.